Un tema muy, muy interesante. Primero por la connotación teológica. ¿Qué debemos entender cuando decimos que es la voluntad de Dios que una persona se muera? Que tenga un accidente. No digamos ya que se suicide, ¿no? O que haya un homicidio. Imaginemos que cuando alguien es asesinado y decimos, bueno, resígnate, es la voluntad de Dios. Ya solo escucharlo ya es terrible, ¿no? Ya es terrible, ¿no? Y sobre todo, cuando digo en circunstancias como las que acabo de mencionar, u otras. Entonces, primero, este tema teológico. Y segundo, si es representativo de una buena imagen de Dios. Cuando decimos eso, esas expresiones, damos una buena imagen de Dios. Estamos hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que sufre, muere y da su vida por nosotros. Y también vamos a partir de decir, si nosotros escucháramos esas expresiones, nos gustaría escucharlas, nos haría bien, nos ayudaría o nos haría sufrir más. Así que vamos a afrontar estos puntos, ¿verdad? El tema teológico, el tema bíblico, qué imagen dan de Dios y si son frases que realmente ayudan y apoyan en los momentos más incluso sufrientes de nuestra vida. Y claro, tenemos siempre el referente. ¿Quién es el referente para todo del Padre? El Señor Jesús. Así que aquí la clave hoy, como siempre, la vamos a encontrar en el Señor Jesús y más concretamente relacionado con su pasión y su muerte. Así es, así que todos aquellos que quieran responder a esta pregunta para abrirse al diálogo, si una persona está en sufrimiento porque ha muerto un ser querido, ¿eso entra dentro de la voluntad de Dios? Los que tengan ganas de compartirlo al 351-871-593. La semana pasada, en torno también a este tema, alguien traía el pasaje del Evangelio donde Jesús nos recordaba que ni un solo cabello se cae si el Padre no lo permite. Entonces eso entraría en también lo que sería la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Ni un solo cabello se cae, todos los cabellos los tienen contados. Alguien traía también ese pasaje que no recuerdo bien dónde está en los evangelios, pero con esta misma connotación. Así que no sé si comenzaríamos con la palabra de Dios, querido Padre, usted disponga que aquí estamos. Bueno, pero siempre usted nos hace unas magníficas síntesis, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con esto que sintetizábamos muy escuetamente, ¿no? Porque la semana pasada hablamos en profundidad de cada una de las frases que habíamos tratado en el primer programa, es decir, hace 2 programas atrás, y la semana pasada nos abocamos a desglosar algunas de ellas, ¿no? Como es bueno, Dios quiso un angelito, por eso se lo llevó. Decíamos que Dios está repleto de ángeles, no tiene por qué tener un ángel más en su haber dentro de tantos ángeles que ha creado para que lo sirvan. Después Dios vino a buscarlo porque era un buen hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Que se lleva a los buenos nada más? Las causales religiosas de la muerte con tono moral están dentro de esta que decíamos. Contradicen el amor y la misericordia de Dios. Así que por eso había que tener mucho cuidado. Salió mucho la frase, bueno, esto fue una gran prueba de Dios, es una gran prueba de Dios para tu vida. Esto diciéndolo a nosotros mismos o a la persona sufriente por la muerte de un ser querido, ¿no? Y tomábamos una de las palabras, creo que era la de Santiago, cuando Santiago dice, ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios no es probado por el mal ni prueba a nadie, ¿no? No necesita probar Dios con desgracias a ninguno de nosotros, y menos para conocer nuestro corazón, nuestra fe, ¿no?
porque Él fue el que cargó con todos los pecados, con todos los males y hasta con la muerte, ¿no? Jesús sufrió y murió por nosotros. Otra de las frases fue, ¿qué castigo te ha mandado Dios o qué castigo me ha enviado Dios? Si se refiere a mi propia persona. Y esta es una expresión fatal, ¿no? Porque nos preguntamos, ¿acaso Jesús pasó su vida castigando a la gente? El castigo, ¿por qué motivo? ¿No? ¿Te portaste mal? ¿Te castigo entonces? No, al contrario. Perdonó, curó, sanó, salvó y dio la vida. Y encima pidió, sean compasivos como nuestro Padre es compasivo. Esto está en Lucas, ¿no? Sean compasivos, sean misericordiosos. Y bueno, y había otras frases, ¿no? Dios los llamó al cielo, por ejemplo, ¿no? Y esto tenía que ver con recordar que siempre la muerte tiene causas concretas. Lo hablamos cuando hablábamos cómo le decimos a los niños ciertas cosas, ¿no? En torno a la muerte, siempre hay que nombrar los causales de la muerte al explicarle a un niño cómo ha fallecido el abuelo, la abuela, mamá o papá, ¿no? Tiene causas concretas, ¿no? Dios no lo llama al cielo, la muerte tiene causas concretas determinadas. No es el dedo de Dios quien las provoca ni le pone fecha, ¿sí? Y bueno, y la que ha salido, por supuesto, es voluntad de Dios, que hoy la desglosaremos, Padre, en forma muy, pero muy especial. Un poco es esto lo que dialogábamos la semana pasada. Estupendo. Así que tenemos que tener cuidado con qué expresiones queremos consolar a las personas. Y lo que he dicho también, tenemos un criterio que es Jesús, ¿qué diría en esas circunstancias? ¿Verdad? Voy a hablar a una persona, es un momento delicado, es un momento sufriente. Jesús, ¿qué le diría en mi lugar? Usaría expresiones como esta. ¿Es la voluntad de mi Padre? ¿O Dios se lo ha llevado? Jesús diría esas expresiones, ¿no? Y por tanto nosotros no tenemos que decir lo que no diría Jesús y decir siempre lo que diría Jesús. Y por supuesto, en este tema, si entra dentro de la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo no si es conocido por Dios. Dios conoce todo. Dios es todopoderoso. Nosotros profesamos, creo en Dios Padre todopoderoso. Fíjese lo primero que decimos, creo en Dios Padre. La paternidad. Una paternidad que da vida, que da cuidado, que nos recibe. Y después decimos, creo en Dios Padre todopoderoso. Claro que todo está en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Pero eso es muy distinto de decir si es Dios el que marca la muerte, incluso la provoca o la quiere, ¿no? O que muere un niño y decir, esto es la voluntad de Dios, esto es el deseo de Dios de que se muera un niño, ¿verdad? Ya de entrada suena horroroso. Y recuerden lo que dijimos también en los programas anteriores. Nosotros, los que tienen hijos en este mundo, dirían eso a un hijo como padres, dirían, es mi voluntad que tú te mueras, hijo. Es mi voluntad que tú te mueras, ¿verdad? Se lo diríamos a un hijo como padres. Esto tenerlo en cuenta. Por tanto, no estamos, insisto, reflexionando si está dentro del conocimiento de Dios, que eso nadie lo puede dudar, porque Dios es omnisciente. Estamos diciendo si es una prueba de Dios, es un deseo de Dios, Dios marca el destino de las personas, ¿no? Si Dios marca el momento de la muerte, invariablemente, o es propio de nuestra naturaleza, del tiempo, del espacio, de nuestra libertad, ¿no? Claro que también puede pasar
que uno vaya borracho en un vehículo y además sin cinturón, ¿verdad? Se choque, se mate y venga un familiar diciendo, es la voluntad de Dios, ¿eh? Es la voluntad de Dios. Iba borracho, sin cinturón, a exceso de velocidad y encima le decimos, es la voluntad de Dios, ¿no? Además de ser una ceguera, ¿no? De no reconocer una realidad, le proyectamos una muerte de un joven a Dios, ¿verdad? Ya digo que esto de entrada al sentido común le resulta horroroso. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor Jesús desde Él mismo, desde su pasión y desde su muerte. Y por eso tenemos un texto, querida Vero, muy significativo que ya se mencionó el día anterior, ¿no? Así es, que tiene que ver con la situación o el pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní. Esto es bien adentrada ya o comenzado ya la pasión del Señor. Después de la cena se fue Jesús a orar con sus discípulos y pasa esto. Vamos a proclamar este evangelio para que ustedes tengan conocimiento de esta palabra en este preciso momento, quienes no la tienen fresca, pero seguramente te resultará muy conocida. Es San Marcos, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 14, y nos vamos a ir hacia el versículo número 32 al 38. Dice así la palabra. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a llenarse de temor y angustia. Y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía así, Abba, si es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren, para no caer en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, aquí tenemos un texto que nos va a iluminar. Recuerden que siempre la clave de interpretación es la vida del Señor Jesús y sus palabras, ¿no? Como principio, lo hemos dicho ya varias veces, nunca pensar ni decir nada de Dios Padre que no dijo ni diría el Señor Jesús. Y este texto es, por tanto, a las puertas de la gran tortura y pasión y muerte del Señor Jesús. Aquí ya tenemos que decir de entrada un punto significativo. Nosotros creemos en un Hijo de Dios que sufre. El distintivo de nuestra fe es que Dios sufre. Esto parece increíble, ¿eh? Esto es solo sucede en la fe cristiana. En todos los demás es, miren lo que digo, impensable. Y el Hijo de Dios sufre, sí, y sufre, ¿por qué? Porque los hombres, nosotros, nuestro pecado, los hombres le hacen sufrir. No es Dios el que hace sufrir a los hombres. Son los hombres los que hacen sufrir al Hijo de Dios. Este aspecto, queridas amigas y amigos, nos lo tenemos que decir muchas veces, ¿eh? Dios no me hace sufrir. Soy yo el que hace sufrir
a los demás y con mi pecado le hago sufrir a Dios. Segundo, el Hijo del Hombre es traicionado. Es decir, Dios es traicionado. Dios no nos traiciona jamás. Nosotros le hemos traicionado. Le traiciona mi pecado. Lo hemos abandonado. Los discípulos lo abandonan. Lo abandonaron todos. Nosotros lo abandonamos también a Dios. Sí, sí, somos desertores de Dios. Dios nunca me abandona a mí. Dios siempre reconoce todo lo bueno que hago. Me anima a ello. Me da la gracia. En cambio nosotros, qué desagradecidos que somos. No somos capaces ni de levantarnos por la mañana y decir, buenos días Dios, gracias por la vida porque es tuya. Y el Hijo de Dios, el Señor Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, además, ¿qué recibe? Recibe un beso de traición, hemos dicho. ¿Qué recibe? Un juicio. Los hombres enjuician a Dios. Y nosotros también. ¿Cuántos juicios le hacemos a Dios? ¿Cuántas querellas a Dios? ¿Cuántas protestas a Dios? Y somos capaces incluso de decirle que es injusto, que Dios es injusto. Claro, y olvidamos que los hombres le hicimos un juicio a Dios. Lo metimos en la cárcel, lo escupimos, lo desnudamos, lo flagelamos, lo condenamos a muerte. Fue crucificado delante de su madre con 2 bandidos, ¿no? Se le dio muerte. Todo esto lo hizo el hombre con Dios. ¿Y qué había hecho este Hijo de Dios en la tierra? En los Hechos de los Apóstoles se dice muy claramente, pasó haciendo el bien y consolando a los afligidos. Pasó curando, perdonando, animando, reconciliando, tocando a los leprosos, defendiendo a los débiles, llamando a la misericordia. El Hijo de Dios. Y todo lo que el Hijo hace en la tierra es porque el Padre lo hace en el cielo. Atención, todo lo que Jesús hizo en la tierra es porque el Padre lo hace desde el cielo. Jesús es la visibilidad. Y tenemos un hecho muy significativo, que es precisamente a punto de morir. A punto de morir, ahora vamos a comentar el relato de Getsemaní, pero a punto de morir dice, Padre, Abba. Fíjese que el Señor Jesús, en plena herida, en plena tortura, en plena agonía, en pleno martirio, en plena crucifixión, ora. Y ora diciendo, Abba. Abba. Ora como hijo, sintiéndose infinitamente amado por el Padre. Y por eso ora diciendo, Padre, Abba. Pero no solo eso, resulta que él, el torturado, el crucificado, escupido, desnudado, coronado de espinas, él es el que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Están matando a tu hijo. Escuchen bien esto. No dijo, Padre, es tu voluntad que me torturen y me maten. Felicítalos, dalos un bono de compensación por lo que están haciendo. No, dijo, Padre, están matando a tu hijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El hijo se pone en el lugar del padre, ¿no? Pero para tener en cuenta todo esto. Y ahora nos vamos, queridas amigas, amigos, a Getsemaní, un poquito antes de la crucifixión, ¿no?
Pero si me permite, querida Vero, recabo su ayuda para decir de este texto qué es lo que a usted siempre le ha llamado más la atención. Y aprovecho también para dar un criterio bíblico y teológico. Nunca un texto aislado, un texto, se puede interpretar fuera de todo el contexto evangélico. ¿Sí? Ojo con esto. Nunca un texto bíblico se puede sacar de contexto y segundo, sacar del contexto de todo el Evangelio. Y un aspecto también muy importante. Hay personas que acuden al Antiguo Testamento, ¿no? Que acuden al Antiguo Testamento y dan una cita del Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento, ¿sí? Todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene que estar corroborado por la vida y las palabras del Señor Jesús, porque hay una revelación progresiva, porque hay una revelación progresiva. Por eso este tema tan importante de la voluntad del Padre se tiene que ver en el contexto de todo el Evangelio. Y querida Vero, de este texto que tiene tantos mensajes, vamos a ir casi uno por uno, hacer casi un decálogo también. A usted de entrada, ¿qué es lo que le llama la atención? Siempre me llamó la atención el estado de ese momento de Jesús. No era un estado de tristeza, era un estado de angustia tan profunda que sudaba sangre en este fenómeno, hematidrosis, creo que así se llama, de que era tal la angustia, tal la profundísima tristeza, que estaba en un estado hasta descompensado. Y aún así Jesús elige orar. ¿Por qué pienso en esto, no? Porque nosotros, como seres humanos, ante el sufrimiento, muchas veces no elegimos la oración. Y ante sufrimientos mucho más leves, ¿no? Algunas cosas que nos descolocan, nos desestabilizan, no elegimos la oración. Sin embargo, Jesús lo que primero hizo fue arrodillarse, hincarse, ¿no? Y pedirle al Señor, con estas palabras tan elocuentes, que se haga su voluntad, ¿no? Que lo ayude en ese momento. Y también me llamaba la atención, y lo pensé de esta manera, si Jesús no hubiese pasado por este momento de oración, ¿hubiese podido afrontar el resto de su pasión? Y a veces pienso que no. Creo que desde aquí, desde su angustia, pero desde la fuerza de la oración ante su ser débil, humano, en ese momento, pudo dar el paso siguiente para poder afrontar todo lo que siguió de su pasión, que fue mucho, ¿no? No terminó solamente en un... en unos latigazos nada más. Fueron mucho más los hombres hacia su persona. Lo crucificaron y lo mataron, ¿no? Con esa muerte de cruz tan cruenta. Creo que este es el punto que más me llamó la atención, porque yo en su lugar no sé si en esta circunstancia y en otras que he pasado, inmediatamente no pienso en la oración. Quizás entro en desesperación y no me vuelco a lo que Jesús hizo, que era orar al Padre, ¿no? Muy bien, y estas son palabras realmente inspiradas. Y miren qué llamativo que en el capítulo 14, versículo 26 de San Marcos, un poquito antes del relato que hemos escuchado, ahí se dice que salen de la última cena, ¿sí? Y recuerden que en la última cena ya está la traición de Judas. El Señor Jesús sabe de la traición de Judas, ¿no? Y a Judas lo felicita Jesús, a Judas lo felicita Jesús, o lo confronta, ¿sí? O lo confronta con un hacé lo que tenés que hacer, claro, dijo. Claro, y más vale el escándalo que va a dar. Fíjese las palabras con que le confronta por última vez a Judas antes de su traición. El Señor Jesús se siente realmente traicionado.
Y aún así salen y van al huerto de los Olivos, recorren unos 1.400 metros al este de la ciudad de Jerusalén, y dice el texto de San Marcos que van cantando los himnos, los salmos. Es la única vez donde se dice que el Señor Jesús cantó. La única vez donde se menciona en todo el Nuevo Testamento que Jesús cantó. Qué significativo, ¿no? Cantó los salmos, es decir, cantó orando justo cuando sale de la última cena y dice, sangre que será entregada por ustedes, donde acaba de confrontar a Judas, acaba de confrontar a Judas. El Señor Jesús se sabe ya traicionado y ya 3 veces ha anunciado a sus discípulos su pasión. Y el Señor Jesús canta orando, la oración como un camino de fortaleza. Y ya nos metemos, nos va en Getsemaní, ahí el Señor Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan, a este grupito reducido. Quiere ser acompañado. Quiere ser acompañado. Miren qué significativo, ¿no? El Señor Jesús no se aísla, no se abandona, no abandona a los suyos, no abandona al Padre, no se siente abandonado por el Padre. Ojo, se abandona en la oración al Padre y quiere ser acompañado. Y aquí sale lo que usted también, Vero, acaba de decir, la humanidad de Jesús, ¿no? Durante los evangelios hemos visto los rasgos tan humanos de Jesús, ¿no? Su compasión, su paciencia, su amabilidad, el trato con los niños, con los enfermos, con las mujeres, el perdón, ¿no? Pero que aquí el Señor Jesús llegue a sentir angustia de muerte. Tenga ante sus ojos la tortura, el suplicio. La muerte en cruz es algo tan horroroso, y además durante horas, delante de la familia, desnudado, con los animales y los cuervos sobre la cabeza picoteando hasta los ojos, en la sangre, horas y horas, ¿no? Eso, solo de pensarlo, se debilita cualquier voluntad humana. Y vemos esa humanidad del Señor Jesús, esa humanidad que se resiste, esa humanidad que quiere protegerse, que quiere proteger la integridad física. Y es ahí donde el Señor Jesús se siente probado, siente como esa debilidad de que se le va a romper. Y estamos hablando, insisto, de un dolor corporal que es inimaginable, más todo un sufrimiento que moral, todo un sufrimiento interior. Y es ahí donde el Señor Jesús tiene esta famosa expresión, no se haga mi voluntad sino la tuya. Mejor dicho, empieza al revés, que se haga tu voluntad, no la mía. Porque ¿cuál es la voluntad de la carne? El Señor lo dice, la carne es débil, el espíritu es animoso. Pero cuando se refiere a la carne se refiere a la fragilidad, a nuestra humanidad, ¿no? Y ahí es donde el Señor Jesús es probado. Atención, aquí estamos en una gran prueba, la gran prueba de Jesús. Recuerden que el Señor Jesús ha tenido 3 pruebas mesiánicas, en lo que es el desierto, en el inicio de su vida pública. Pero aquí va a tener la prueba definitiva, incluso la tentación definitiva. ¿Y cuál es esa prueba? Ante ese dolor terrible, esa pasión que le van a romper su corporeidad, ¿no? Toda esa tragedia, ese martirio, hay ahí una resistencia humana. Y es ahí donde el Señor Jesús no se echa atrás. Esto es muy importante. No se echa atrás. Vamos a decirlo de otra manera. El Padre no se echa atrás
en nuestra redención. Y Jesús, que es totalmente libre, no se echa atrás, no antepone nada a nosotros. Cuando el Señor Jesús le dice, tu voluntad es de redención, tu voluntad, Padre, es de salvación. Yo tengo la fragilidad humana ante una tortura, pero el que termina decidiendo es el Señor Jesús. ¿Y qué nos recuerdan San Lucas? La visión del ángel, un ángel que lo consuela. Y es ahí donde el Señor Jesús libremente asume la voluntad de no echarse atrás. Por eso en el Evangelio de San Juan tenemos una expresión muy llamativa. Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Atención con esto. Nadie me quita la vida, yo la doy. Y por eso el Señor Jesús habla de su hora. La hora de Jesús es la hora de su muerte, de su pasión, de su vuelta al Padre. Por eso, la voluntad del Padre era que Jesús muriera con esa tortura. No, imposible. Imposible. Recuerden los datos que ya lo acabamos de decir. Jesús confronta a Judas. Confronta con un beso, traicionas, entregas al Hijo del Hombre y sus mismas palabras también en oración. Abba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, queridas amigas y amigos, la voluntad de Dios siempre es de vida. Nunca es de muerte. Dios nunca quita, siempre recibe. Y la última palabra de Dios es siempre de esperanza. El Señor Jesús se podía haber echado atrás. No lo hizo, porque el Padre tampoco se echó atrás. Por eso, ¿es voluntad de Dios, Padre, que Jesús muriera torturado? No. Fuimos los hombres los que lo torturamos, lo negamos, lo traicionamos y lo escupimos. ¿Es la voluntad de Dios que un niño muera, que un joven en un accidente? En absoluto. En absoluto. Dios recibe, pero no quita, ni lleva, ni castiga, ni prueba a nadie. Y de nuevo recalcar, no debemos confundir el conocimiento de Dios, sobre todo, porque Dios es omnisciente, es el creador, ¿no? Dios es para la totalidad. El que todo sea conocido por Dios no quiere decir que Dios ordene la muerte, que decrete la muerte. Que Dios diga, tal persona va a morir tal día. No. En el mundo hay una autonomía, ¿verdad? Hay unas leyes orgánicas. Díganme, si una persona se da al alcohol, ¿sí? Y termina en una cirrosis, ¿verdad? ¿No? Vamos a decir nosotros, sí, es la voluntad de Dios. Pero si era un alcohólico perdido, si se ha roto y se ha destrozado el hígado. Y vamos a decir, no, si ya era su día. Era su día. No existe el determinismo. No. Si esa persona se hubiese cuidado, ¿sí?, no se hubiese muerto de una cirrosis. Hubiese muerto del desgaste natural de los años o de otra patología, ¿no? Bueno, pero no por eso. Entonces, en Dios no hay determinismo, ¿no? Y miren que nos vamos ahora a los niños, ¿no? Decir que nace un niño enfermo y que era la voluntad
que naciera el niño enfermo, que Dios decretaba que ese niño naciese enfermo y que se muriese ese niño. No, no, esto resulta atroz, solo de pensarlo resulta atroz. Que para nosotros sea un auténtico misterio. Ojo, queridas amigas y amigos, ojo, que para nosotros sea incomprensible, que no lo podamos entender, que supere todos nuestros esquemas, ¿sí? No nos da derecho a decir, claro, es que ya estaba determinado por Dios, es que Dios lo quiere así, es que Dios lo decretó así, es que es la voluntad de Dios que este niño esté en un tratamiento de leucemia 4 años con quimioterapias y que se muera, y además ya tenía Dios marcado el día, la hora y el minuto. No es así. Nosotros estamos en una naturaleza, estamos en un tiempo, estamos en un espacio, estamos en unas circunstancias. Y quiero poner un ejemplo. Una persona que va por la calle en perfecto estado de salud es asaltada y es muerta. Imagínense que vamos nosotros y decimos, es la voluntad de Dios, ya tenía el día fijo, ya tenía, era su destino. Dios ya lo había marcado. ¿Cómo? Entonces Dios dio la orden, contrató a un asesino para que matara a esa persona, para que ese día se cumpliera la muerte. Oiga, esto realmente solo de pensarlo se nos pone la carne de gallina, ¿no? No, ahí está la maldad del hombre. Dios conoce todo, no conoce todo. El lenguaje humano tolera. Un padre que tiene un hijo drogadicto sabe que el hijo sale a la calle, ¿no? Y va a hacer algo malo. ¿No? Lo conoce, pero le da permiso para que haga el mal. Le dice que lo haga. Insisto, le da permiso a su hijo drogadicto para que haga el mal y robe buscando droga y... Por supuesto que ningún padre de este mundo, ninguna madre, ¿no? Pero el padre sabe que en cualquier momento la policía le va a llamar y le va a decir, su hijo está perdido, está haciendo esto. Pues lo sabe. Y tiene que convivir con eso. Convive con eso. Y díganme, les pregunto, cada vez que nosotros hemos hecho el mal, usted, yo, cada vez que hemos hecho el mal, ¿Dios lo sabe? Pues claro que lo sabe. ¿Y qué ha hecho con nosotros? ¿Qué ha hecho con nosotros? ¿Nos ha eliminado? Y si no nos ha eliminado del mundo, porque estábamos haciendo el mal, la mentira, el engaño, el mal pensamiento, la traición, ¿es acaso injusto? ¿Es acaso injusto porque no nos haya borrado del mapa mundi? Claro que no, porque es Padre. Y aquí, querida Vero, le pido también su ayuda. Hay un texto que muchas personas también acuden a él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Cómo tenemos que interpretar ese texto? ¿Verdad? Recuerden que forma parte del Salmo 22. Los judíos rezan con los salmos, ¿no? Y es más, miren qué llamativo. En el libro de los salmos, en estos 150 salmos, ahí están todas las penurias y los trabajos de duelo del pueblo judío. El exilio, los que son abandonados, perseguidos, traicionados, ¿no? Los que caen enfermos. Los judíos han orado y oran con los salmos, han enseñado a orar al mundo. Nosotros oramos con los salmos. Y tenemos este salmo muy especial, un salmo que para mí es una delicia, como todos,
Fíjese que los salmos, ¿qué permiten? Es una maravilla el libro de los salmos. Yo lo digo claramente, si yo me tuviera que quedar con un solo libro del Antiguo Testamento, mejor con dos. Uno me quedaría con el profeta Isaías, mejor tres, porque hay otro, el profeta Jeremías y el libro de los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos, ¿qué permiten? Que uno grite en la oración a Dios, que llore, que se desahogue, que diga, Señor, que me llega el agua al cuello. Señor, ten piedad de mí. Señor, fíjate en mis enemigos. Los salmos nos permiten orar así. Señor, no te duermas. Señor, ¿qué está pasando? Señor, no me dejes. Señor, ya no puedo más. Tengo los huesos dislocados. Y miren que emplean imágenes tan bonitas como un pájaro solitario en el techo. Estoy en una total soledad. Los salmos nos han enseñado a orar desde nuestro miedo, inseguridad, angustia, a gritar desde la fe, a decir que ya no tenemos fuerza, Señor, no nos dejes. Miren qué maravilla. Pero inmediatamente, ¿qué hace el salmista después que se desahoga? Hace una profesión de fe. Y por eso el Salmo comienza de esta manera tan llamativa. Dios mío, no me dejes. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? No entiendo nada. Me siento abandonado. ¿Qué pasa, Señor, contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y cómo termina el Salmo? Yo le invito a que después lo busquen en la Biblia. Este Salmo, Salmo 22, termina diciendo, pero yo pongo en ti toda mi confianza. Fíjese qué es significativo que los evangelistas hayan elegido este salmo, ¿no?, en la pasión del Señor Jesús. Cuando estaba en el momento más desastroso humanamente hablando, le colocan en su boca este salmo. Jesús lo oró y empezó reconociendo su angustia y termina con una profesión de fe. Por eso recuerden, queridas amigas y amigos, que todo texto bíblico lo debemos entender en su contexto. Pero hay otro puntito también, querida Vero, que a lo mejor nunca lo hemos tenido muy en cuenta, pero quiero de nuevo también su ayuda. Cuando una persona se enoja en su pena, en su sufrimiento, se enoja con Dios, ¿con quién se enoja? ¿Con Dios Padre o con Jesús o con el Espíritu Santo? ¿Con quién se enoja? Con ella misma se enoja. Ha Es así, con ella misma. Con mucha sabiduría. Pero el enojo, fíjese que normalmente se lo dirigimos no a Jesús, sino al es verdad, como a Dios Padre, al Padre. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Y aquí es donde vemos también nuestra naturaleza humana, porque nosotros tenemos muy presente la persona de Jesús, Dios encarnado. Claro, es como decir, ¿cómo me voy a enojar con un crucificado que los hombres lo hemos matado? ¿No? Oiga, porque es aún en la mayor pena, uno delante de Jesús lleno de sangre, con la corona de espinas, ahí retorcido, clavado, perforado, es como diciendo, pero ¿cómo me voy a enojar yo con este Dios que esto además lo ha hecho por amor a mí? ¿Cómo me voy a enojar con este Jesús? Imposible. Pero sin embargo nuestro enojo es con Dios. Pero claro, aquí viene la cuestión. ¿Es con Dios Padre o solo con Dios? Porque realmente podemos enojarnos y dudar de la paternidad de Dios Padre. Podemos dudar de lo que ha hecho la paternidad de Dios Padre, que nos crea, que no nos deja nuestro pecado, que nos manda a su Hijo, que nos da la vida eterna. Y por eso, permítame que retome de nuevo. Miren, Jesús, qué hijo que era, ¿no? Qué hijo. Jesús en la cruz
está pensando en el Padre, querida Vero. Está pensando, humanamente hablando, en las entrañas del Padre, como diciendo, Padre, están matando a tu hijo. Padre, están matando a tu hijo. El hijo en tortura se pone en el lugar del sufrimiento del Padre. Y aquí quiero hacer que Jesús no solo mira hacia arriba, Jesús mira abajo y tiene a su madre. Esas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos porque están ellos matando a tu hijo. Yo las alargo diciendo, Madre, perdónalos porque están matando al fruto de tus entrañas. Ella estaba ahí. ¿Se imaginan ustedes el sufrimiento de Jesús viendo a su madre ahí, hora tras hora, ahí quieta, apoyándole a él? Una madre que ve a su hijo torturado, rasgado, roto, al lado los verdugos, los asesinos de su hijo. ¿Se imaginan? Eso sí que es una pena añadida. No era un dolor físico, pero era un sufrimiento tan real como el físico. Padre, perdónalos porque están matando a tu hijo. Por eso la voluntad de Dios era que su hijo fuera asesinado o que muriera. No, Él nos lo envió para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia y fuéramos fieles a su mensaje. Al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, lo matamos los hombres y lo sigue matando nuestro pecado. Mensajes un montón. Marínez dice, no puedo entender igualmente la crucifixión y la voluntad de Dios. Sé que es un misterio, querido padre, dice Marínez, pero qué duro. Y sí, qué duro lo que hicimos, ¿no? Qué duro lo que hicimos todos. Gracias, Marínez. Por aquí María Eugenia dice, wow, estoy recalculando como un GPS el tema de la voluntad de Dios. Gracias, Padre, por la explicación, dice María Eugenia. Estamos todos como recalculando, ¿no? Volviendo a repensar lo que decimos siempre cuando alguien fallece. Lucy de Tucumán dice, tal cual como dice el padre Mateo, yo siento que la muerte para mí es un misterio. Yo hago los días miércoles un servicio en el hospital de niños y se ven tantos niños como sufren. Dios mío, me parece incomprensible. Una señora me dijo que cuando nosotros nacimos ya teníamos fecha de muerte. Entonces pienso en el día de hoy, dice Lucy, ¿no? Buenas tardes, soy Catalina de Catamarca. Realmente siempre los escucho, muy hermoso. Ahora escuchando al padre Mateo hablando del duelo. Me sirve mucho porque siempre estoy atenta a las pautas para aplicarlas. En septiembre del 2023 falleció mi mamá y ahí estamos, aplicando y aprendiendo lo que enseña el padre Mateo para que sea más llevadero. Desde YouTube, Néstor dice, como dice San Pablo, la muerte es una ganancia, más que voluntad de Dios, es el plan para cada uno, peregrinar en la tierra para ir a su presencia. La muerte es solamente un paso. Mariana desde YouTube, gracias Padre Mateo y Verónica, gracias por las enseñanzas sobre el duelo. Yo tuve muchos duelos, pero con su ayuda lo supero, gloria a Dios. Y Karina dice, buenas tardes, calurosa tarde en Mendoza. Dios sabe lo que hace. La muerte es un misterio, así me enseñaron. ¿Por qué, padre, es un misterio? ¿Se puede desarrollar también un poco esto? Bueno, lo estamos desarrollando hace años junto al padre Mateo, hablando y poniendo sobre la mesa la muerte que aún, querido padre Mateo, sigue siendo un tabú para nuestra sociedad, ¿no? Pero qué bueno que podamos hablar sobre estos temas y sobre este tema particular que nació primeramente como el lenguaje correcto, lenguaje religioso correcto a la hora de dirigirnos a un sufriente o a nosotros mismos si somos ese sufriente, ¿no? Así es. Y por eso qué importante es de nuevo recalcar cuál es el criterio a la hora de hablar en esos momentos delicados. La persona de Jesús. Y la persona de Jesús que hace el bien y la persona de Jesús que está sufriendo. Y las palabras de Jesús. No digamos nunca lo que no diría el Señor Jesús. Quiero recordar que en el Evangelio de San Marcos, de que hoy hemos leído el capítulo 14, recuerden que el Señor Jesús
prepara para su muerte a los discípulos. El Señor Jesús, Él con tiempo le va preparando para su muerte. Y miren lo que dicen, que el Hijo del Hombre va a ser atrapado, que el Hijo del Hombre va a ser torturado, que el Hijo del Hombre cae en manos de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, ¿no? Queda claro quiénes son los que le llevan a Jesús a la muerte, los que le llevan a la muerte. Y no olvidemos eso tan fuerte que dice el Señor Jesús, ¿no? Ay, cuando habla de Judas, ¿no? Precisamente, por un lado, cómo le da, incluso en la cena, de su propio bocado para decir Judas, dándole la ocasión de que reflexione. Y después cuando Judas le da el beso, mire lo que le dice Jesús: con un beso traicionas, mandas a la muerte al Hijo del Hombre, ¿no? Por eso es muy importante, recuerden, que en todo lo que nosotros digamos de Dios, lo digamos como hijos. De hijos que hemos sido redimidos por un Jesús enviado por el Padre. Por un Padre al que el Señor Jesús pide que nos perdone por haber subido a su Hijo al caldazo. Por eso vamos a preguntarnos nosotros, cuando estamos heridos, golpeados, desconcertados, ¿realmente nos sentimos redimidos por Cristo y nos sentimos realmente hijos? Y por eso vamos a recordar la famosa expresión del maestro Eckhart del siglo XV, el maestro Eckhart, dominico alemán, un místico. Cuando sufrimos por amor, cuando sufrimos en Dios, cuando sufrimos con Dios, cuando sufrimos por Dios, el sufrimiento es Dios. Miren que esto es, por un lado es terrible, pero por otro es sumamente consolador. Cuando sufrimos por amor, como hizo Jesús, no por apego, por posesión, por manipulación, no. Cuando sufrimos por entrega, por generosidad, por amor. Cuando sufrimos con Dios, Dios a nuestro lado, Dios compañero, Dios gracia. Cuando sufrimos como Dios. Nosotros cuando sufrimos tenemos que tener las mismas actitudes de Jesús, que no fue pasivo sino activo. Tener las mismas actitudes de Jesús. Cuando sufrimos como Dios y cuando sufrimos por amor a Dios, ese sufrimiento es mística, es Dios mismo. Y por eso, queridas amigas y amigos, tenemos unos personajes en nuestra tradición cristiana que iluminan también esto. ¿Saben quiénes son? Los mártires. Y quiero hacer una pregunta, y quiero su respuesta para no alargarme, querida Vero. Díganme, ¿los mártires iban voluntariamente a la muerte, sí o no? ¿O iban diciendo, Dios me pide la muerte, Dios me dice que tengo que morir, o iban voluntariamente? Oraban al respecto de eso, iban voluntariamente, claro. Según lo que ellos estaban viviendo en ese momento, ¿no? De acuerdo a los hombres, lo mismo que le pasó a Jesús. Claro, voluntariamente. Y segundo, los mártires oraban, nos han dejado oraciones maravillosas, ¿no es así? Sí. Sí, imaginemos como Esteban, ¿no? Uno de los primeros mártires que vio el cielo abierto y oraba al Padre, ¿no? Cuando lo estaban apedreando. Y finalmente, los mártires, ¿cómo oraban? Diciendo, Padre, fíjese, como hijos, oraban, Padre, no soy digno de morir por ti. Miren, curioso, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, a San Tarsicio, por proteger la Eucaristía cuando le llevaba a los cristianos en la cárcel. Un jovencito mártir, joven,
no soy digno de morir por ti. ¿Cómo yo voy a ser digno de morir por ti si tú eres el que ha muerto tú por mis pecados? Por eso también de los mártires tenemos que aprender todos cuando sufrimos y aprender que en todo pena, de nuevo la oración y sobre todo la confianza de ser hijos. Y si uno realmente se siente redimido por Cristo, se siente templo del Espíritu Santo y se siente hijo, jamás va a decir las barbaridades que decimos, como que me prueba, me castiga, se lleva un niño, quería un angelito, me lo quitó, me lo llevó. La voluntad de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso Dios quiere que en esta vida seamos santos y quiere para nosotros la vida eterna.